hablar de la locura, digo, perdón, de las enfermedades causadas por tiempos difíciles, o sea, nuestra locura. Miren, he descubierto, porque una de las cosas que más he hecho, yo creo que nunca había compartido tanto como en estos meses de pandemia, a veces hasta 3 veces en un día, pero ha sido maravilloso, porque he descubierto una cosa, y quiero partir de aquí. Aquellos de nosotros que vivimos de acuerdo a los principios espirituales de Al-Anon, hemos desarrollado recursos internos que nos permiten enfrentar y resolver las problemáticas que se nos van presentando en la vida, incluida la pandemia, que es un tiempo dificilísimo. También he visto que hay mucha gente que está dentro del programa de Al-Anon, pero no lo vive con intensidad y entonces entra en dificultades. Es decir, cuando tú tienes ayuda, cuando tú aplicas esa ayuda, cuando te apadrinas, cuando lees con frecuencia tu literatura, cuando intentas cada día hacer algo del programa, estás tan ocupado contigo que no tienes tiempo para ponerte mal, porque estás poniéndote bien gracias a la práctica del programa. Pero el grueso de la población no hace eso. Incluso de la población Al-Anon, me atrevo a decir. El grueso no lo hace. Lee con mucha dificultad, mucha gente no se apadrina, mucha gente sigue pensando que su manera de pensar es la correcta. Y entonces todos estos como fallos en la práctica del programa o la obediencia de no seguir las reglas de este juego, hacen que podamos entrar en una serie de conflictos. De ya, los familiares de los alcohólicos padecemos 2 enfermedades mentales. La primera, la neurosis. De hecho, cualquier persona que vive en una ciudad, en una gran ciudad, tiene o desarrolla algún tipo de neurosis. Sin embargo, está comprobado que los familiares de los alcohólicos y los alcohólicos desarrollamos una neurosis completita. Y otra, por otro lado, es la codependencia. Esta adicción nuestra de los familiares de los alcohólicos para tratar de salvar al alcohólico y ahora a los hijos, a los hermanos, a los padres. La primeritita cosa que yo entendí en Al-Anon fue que no puedo cambiar a nadie más que a mí mismo. Entonces es casi locura el seguirlo intentando. Y verán cuánta gente quiere que el hijo entienda, que el marido haga, que la mujer diga, que los papás entiendan, y eso no lo vamos a lograr nunca. Eso es locura. Hacer lo mismo queriendo diferentes resultados. Así define la locura Al-Anon. Hacer lo mismo queriendo diferentes resultados. Fíjense, con estas 2 enfermedades nuestras tenemos para dar y prestar. Pero, y eso es en la normalidad, digamos, entre comillas, cuando vivimos y salimos y hacemos nuestras cosas cotidianas. Hoy estamos en una crisis mundial grave y no podemos hacer muchas de las cosas que hacíamos. Por ejemplo, antes si veías a alguien con cubrebocas decías que exagerado. Y hoy si ves a alguien sin cubrebocas dice que irresponsable, ¿sí? Es bien interesante cómo cambian los conceptos según las circunstancias. Y fíjense, claro que esto trae inquietud. Claro que toda esta pandemia, la infodemia que está agregada a la pandemia, es decir, ¿cómo decirles? Como combate de información que nos dan diario y que la mayoría es falsa y que nos pone mal, la infodemia, es interesante porque se cambia todo en la rutina humana con esta circunstancia de vida. Y entonces hay miedo, hay dolor, hay sobre todo incertidumbre de qué va a pasar, de cuándo va a pasar, de qué voy a hacer. Hay conflictos de relación porque si de por sí cuando tenemos todo previsto en la vida cotidiana
y los hijos se van a la escuela, el señor se va a trabajar, la señora va al mandado, y cada quien se hace cosas a cargo de sus cosas, no nos vemos y no convivimos todo el día juntos. Pero ahora que todos estamos encerrados bajo el mismo techo, no es fácil la convivencia, a menos que tengas un desarrollo espiritual muy importante. Solamente así. Yo veo la enorme diferencia entre enfermar y no enfermar en el desarrollo espiritual de un ser humano. Eso es como una solución. Ahí voy a aterrizar. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si de por sí ya padecemos 2 enfermedades mentales, esta circunstancia de vida puede ocasionar muchísimas otras más mentales y también físicas. Por ejemplo, hace muchos años, en el primer grupo en el que yo estuve, invitaron a un psiquiatra, mis compañeros, para que nos explicara qué es la neurosis. ¿Por qué todos rechazábamos la palabra? Pensábamos que era como locura. Pero resulta que la neurosis es un antídoto contra la locura, porque la neurosis hace que sufra el individuo que la padece, porque está plenamente consciente de la realidad. En cambio, el loco no, el loco se evade de la realidad, pero el neurótico no. Sin embargo, el conflicto es que la neurosis ocasiona muchos estadios. Y un tipo de neurosis que a mí me llamó mucho la atención, que nos dijo el médico, es que una persona que desarrolla neurosis como nosotros, los familiares de los alcohólicos, también llegamos a desarrollar neurosis conversiva. Y nos explicaba en qué consistía. Decía, cuando un ser humano no puede enfrentar y resolver sus problemas emocionales y mentales, los convierte en problemas físicos reales. Eso me impactó mucho. Como no puedo enfrentar y resolver mi angustia, mi dolor, mi desesperación, mi impotencia, mis resentimientos, mi pequeñez, mi profunda devaluación, la falta de autoestima, el creer que no puedo o no valgo, y como no puedo enfrentar y resolver porque no tengo con qué cuando llego al Anon, entonces lo que hago es convertir esos problemas en problemas físicos. Yo llegué al Anon teniendo 28 años y tenía migraña de 13 años. Solo volviendo el estómago se me quitaba el intensísimo dolor de cabeza. Bronquitis crónico que me tumbaba en cama 2 veces al año, muy grave. A veces urgencias al hospital para que me pusieran oxígeno con neumonía. Y gastritis crónico. Hasta el agua me daba agruras. Era algo impresionante que un joven de 28 años tuviera enfermedades crónicas graves. Y cuando escuché a ese médico, al psiquiatra que nos explicó la neurosis conversiva, me di cuenta, la mayoría de la gente que llega a nuestros grupos llega enferma físicamente. La neurosis, al no saber que la tenemos primero, y luego no saber qué hacer para resolverla, y desarrollar mecanismos de defensa para adaptarnos a situaciones graves de vida, hace que nos enfermemos físicamente, porque al no resolver internamente problemas emocionales y mentales, los convertimos en problemas físicos reales. Colitis, gastritis, constantes gripas, problemas en el aparato respiratorio, problemas en el aparato digestivo, dolores en la parte baja de la espalda, migraña, ansiedad constante, pero sobre todo mucha angustia. Aparte de las enfermedades físicas que nos vamos ocasionando, por ejemplo, asma es una enfermedad ocasionada por los grandes conflictos mentales y emocionales que tiene un individuo. En aquella época no sabía todo lo que hoy sé y todo lo que he estudiado e investigado respecto a estas enfermedades. Pero me asombra saber que no es la vida, no es la gente en la vida, ni son los acontecimientos quienes me enferman, sino mi manera de pensar. Eso implica una enorme responsabilidad y además una rebelión interna, porque cada ser humano piensa que él lo que piensa es correcto,
Fíjense a qué grado intenta imponer su sistema de pensamiento a otros, sobre todo a los hijos. ¿Conocen alguna persona bien loca que ha intentado imponer a sus hijos su sistema de pensar? Y es por su sistema de pensar que está en este grupo hoy, ¿sí? Porque necesita usted mucha ayuda. Entonces, aquí lo verdaderamente importante es reconocer cómo mi cuerpo enferma gracias a mis emociones y que mis emociones son originadas por mi manera de pensar. Es todo el problema de un ser humano, no solo mío, sino de cualquier ser humano, radica en sus sistemas de pensamiento. Sistemas que además heredó, ni siquiera eligió, los heredó. Y que cree a pie juntillas en lo que dijeron que era, aunque le haga daño, como los prejuicios, las supersticiones, las creencias, todas esas cosas que nos impusieron y que creemos que son ciertas, y que todo eso va conformando, junto con nuestras experiencias, nuestra manera de pensamiento. Ahora, si normalmente la manera de pensar hace que entremos en conflictos emocionales, mentales, de relación, que entremos en conflictos físicos, de afectación física, por no resolver nuestras problemáticas mentales y emocionales, entonces somos un cóctel a punto de explotar. Y cuando las situaciones se tornan mucho más difíciles o dramáticas, entonces toda la adrenalina, todo el dolor, toda la angustia, sobre todo la incertidumbre, hace que el ser humano enferme con mucha facilidad. Fíjense, yo me doy cuenta todo el trabajo que yo he hecho conmigo en mi vida interna. Cómo logré entender que mi problema era mi manera de pensar y que Al-Anon me podía ayudar a cambiar mi manera de pensar. Cómo aprendí a ser selectivo con lo que leo, selectivo con la gente que me relaciono, para no volver a enfermar mentalmente. Y todo eso ha tenido un buen resultado. Hoy soy un joven de 75 años, sano físicamente. No tengo ninguna enfermedad crónica y a los 28 tenía 3 enfermedades crónicas. Y hoy no padezco ninguna enfermedad. Y sí me doy cuenta que ha sido todo ese trabajo interno que me ha llevado hasta este puerto seguro en el que vivo hoy. Les platicaba el otro día que en una de estas reuniones de aniversario, una persona en las preguntas me dijo: Salva, ¿qué hago? Estoy encerrada, trabajo desde mi casa y tengo mucho miedo. Y le digo, te voy a contestar igualito, pero de mí. Yo también estoy encerrado, también trabajo desde mi casa y estoy muy contento. ¿Cuál es la diferencia? Tú generas miedo por tu manera de pensar y yo genero contentamiento por mi manera de pensar. Es cuestión de la posición mental, de donde se originan no solo nuestras enfermedades físicas, sino también nuestras enfermedades mentales. Voy a decirles 5 estadios mentales que genera nuestra manera de pensar y que se exacerban en tiempos de dificultad como el que estamos viviendo. Angustia, ansiedad, desesperación, miedo y depresión. Angustia, desesperación, ansiedad, miedo y depresión. Fíjense, la angustia se eleva y crece dentro de nosotros. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero es la angustia la generadora de la neurosis. Nos explicaban que el ser humano, cuando vive en situaciones muy tensas, álgidas, difíciles, dramáticas, como esta que estamos viviendo, no sé si sepan que México tiene el primer lugar en muertes por COVID en el planeta, proporcionalmente hablando. Estaba viendo una cifra, por ejemplo, sobre este aspecto específico. Fíjense, tengo aquí déjenme sacarlo. Les voy a dar una cifra nada más. La India tiene 10 millones y medio de infectados y han muerto 152,000 personas.
con 10 millones de infectados. México tiene 1.609.000 y han muerto 139.000. Argentina, por ejemplo, tiene más que México, 1.783.000, pero solo han muerto 45.000. Y en México 139.000. El porcentaje no da. Somos el país con mayor porcentaje de muertes por COVID en el planeta. Y todavía hay gente que dice que no existe la pandemia. Y entonces ahí te das cuenta la mentalidad de esas personas. La tremenda dificultad por aceptar la realidad. El mecanismo de la negación en todo su esplendor. Cuando una situación es tan difícil y si no hay recursos internos en el ser humano, entonces el ser humano desarrolla mecanismos de defensa como la negación, la proyección, la sublimación, etcétera, el olvido. Y entonces ese ser humano que desarrolla mecanismos de defensa es por la angustia que le provoca la situación. La angustia te lleva a la ansiedad. La ansiedad es un estadio emocional y mental en el que quieres que ya pase todo, que se arregle, que te digan, que se vaya, que se muera, que no se muera, que pase la pandemia. Y entonces la angustia crece tanto y la ansiedad que el cerebro se defiende y crea un mecanismo de defensa y por eso nos neurotizamos. La función del mecanismo de defensa, cualquiera de los 8 que sean, es descender el nivel de angustia y ansiedad. En el momento en que la psique desarrolla el mecanismo de defensa, ese ser humano se adapta a una realidad adversa o difícil como si fuera normal. El mecanismo de defensa resulta entonces engañoso. Es útil porque te saca del estrés creado por la angustia y la ansiedad, porque las baja, pero te vuelve neurótico. Ese es el gran problema con los mecanismos de defensa. Y como no desarrollamos estos recursos, porque no tenemos ayuda, entonces crecen y crecen de manera exponencial. Fíjense, esto sucede con la neurosis y es nuestra mente quien genera la angustia y la ansiedad. Y situaciones como esta, de que qué me va a pasar, la economía, ¿vieron cómo crea ansiedad la economía en los seres humanos? Crea más ansiedad la economía a que no te amen. Crea más ansiedad la economía a que el hijo te conteste o se drogue. Saben que yo he visto, si la economía está en paz, lo demás lo tomas con más calma. Pero si la economía es difícil o es adversa, entonces estallas. Sobre todo un gremio de personas, no sé si hayan oído hablar de ellas, que se llaman familiares de alcohólicos, no sé si ustedes conozcan. ¿Cómo les crea conflicto a los familiares de los alcohólicos la economía? ¿Cierto o no? Y entonces una de las cosas que dispara más la angustia es la situación económica. ¿Qué vamos a hacer? El tronarnos los dedos, el no tener un sustento ahorrado para poder enfrentar y resolver. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que debemos prever para el futuro de hoy, de ya en adelante. Prever para el futuro ahorrando. Yo creo que eso vale la pena. Y entonces fíjense, estos 2 estadios emocionales, la angustia y la ansiedad, crean una enfermedad mental llamada neurosis. Está así de fácil. Y si la situación, a pesar de que estoy en el programa, que quizá no lo viva intensamente, pero estoy ahí y entro en estos estadios, debería preguntarme por qué no estoy siendo obediente a los principios espirituales del programa de Al-Anon. Dice el plan detallado para progresar que el miedo es simplemente falta de fe. Fe en ti, fe en la vida, fe en el programa, fe en los seres, fe en el proceso, fe en la literatura. Es falta de fe. Aquí entremos en otro conflicto creado por nuestros pensamientos, el miedo. El miedo puede llegar a ser algo que abrace a la persona. Vivir con miedo es muy difícil y muy desagradable. Cuando yo llegué a Al-Anon, estaba plagado de miedos.
Yo le tenía miedo a todo y a nada. Tenía miedo a hablar por teléfono, a sacar a bailar a una muchacha, a ir solo de compras. No entraba solo a un restaurante nunca porque me daba miedo. No entraba a un almacén porque me daba miedo. Me daba miedo que me descubrieran, que supieran mi tremendo miedo. Y si me preguntaban, ¿tienes miedo? No, pero ya me estaba muriendo de miedo de que se dieran cuenta de que sí tenía. Tenía miedo al rechazo, al que dirán, a morir, a vivir, al fracaso, al éxito, al dolor físico, a la reacción de mi mamá, miedo, pánico a mi padre alcohólico, miedo a no poder, o sea, miedo a la oscuridad. Eran tantos los miedos y nunca los había identificado. Hasta que vine a la norma empecé a dar cuenta que había vivido toda mi vida con miedo. Y conforme empecé a avanzar en el programa, me empecé a dar cuenta que mis miedos los generaba mi manera enferma de pensar. Aquí quiero ser muy enfático en algo que me impactó al leer. Dice un psiquiatra argentino, el miedo no existe. Usted y yo pertenecemos al reino animal. Y en el reino animal todos los animales se asustan, pero no tienen miedo. Ante el peligro, un animal se asusta, y el susto es una reacción orgánica, natural, igual que los seres humanos también nos asustamos. Ante el peligro, nos asustamos. Y entonces el susto permite al animal tensar todos sus músculos y exacerbar todos sus sentidos y prepararse para la huida o el ataque y salvar así su vida. A usted y a mí también nos pasa lo mismo. Nosotros nos asustamos ante el peligro y eso nos protege. Inmediatamente se ponen en juego todos nuestros sentidos, nos protegemos y entonces nos salvamos del peligro, nos protegemos del peligro. Eso es natural, es orgánico incluso. Pero tener miedo al que dirán, tener miedo a subir a un avión, tener miedo a que digan cosas malas de mí, tener miedo a que reaccione el otro, tener miedo a la cara que puso alguien, eso es absurdo. Y dice este psiquiatra argentino, los seres humanos son los únicos que tienen miedo porque piensan. El susto es natural, deberemos vivir con susto y debemos saber que es natural y que el susto nos protege del peligro. Pero tener miedo a lo que van a hacer o a decir, tener miedo a coordinar una reunión o levantar la mano, tener miedo a dar la bienvenida, eso es porque usted piensa que no puede, es porque usted piensa que se va a equivocar, o es porque usted imagina que tiene que decir ciertos conceptos específicos que no conoce, y entonces su mente genera el miedo. El miedo no es natural, el susto sí. Y una de las cosas que genera más una situación difícil como la que estamos viviendo es miedo. Fíjense, yo trabajo desde que tengo 10 años de edad. 65 años trabajando. Creo que el lapso más largo que no he trabajado son 3 meses en esos 65 años. Y uno de estos días de pandemia empecé a pensar, ¿y qué voy a hacer? No puedo trabajar, mi trabajo es con grupos de gente reunida y no puedo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar cómo me va a ir económicamente si no hago algo. Y de pronto dije, no, ¿por qué? La vida me está haciendo un regalo extraordinario. Un año sabático a fuerza. Fíjense, ¿se habían regalado alguna vez en su historia un año sabático? No. Y ahora la vida y la pandemia me trajo un año sabático en el que mi casa está como tacita de porcelana, todos los cajones están limpios, todo está en orden. He aprendido nuevas cosas, por ejemplo, a entrar en Zoom y en otras plataformas, un montón de cosas. Y entonces digo, ¿y por qué? Tengo un guardado
hasta que se acabe, puedo vivir requete bien algunos años. Así es de que no tengo ningún problema. Y saben que inmediatamente le bajo y no me da miedo. Porque Dios no provee, pero te da la fuerza y te guía para que busques dónde y que uses la inteligencia. Eso vale la pena. Fíjense, Dios no es banco, ni mis ahorros están en el cielo. Entonces, lo que tengo que hacer es yo hacer las cosas con su guía. Y eso me va a llevar a tener una protección que me permite estar sentado con ustedes sin tener que preocuparme de qué voy a comer mañana. No tengo miedo. No tengo miedo a lo que pasará, no tengo miedo a que no se termine, no tengo miedo a que... No, tengo tristeza ahora porque el círculo se ha ido cerrando y mucha gente conocida y muy cercana ha muerto por el COVID. Me da tristeza, profunda tristeza. Saber que gente que estaba muy bien ha muerto por ello, ¿no? Pero no me da miedo. ¿Y por qué? Porque me protejo. Porque si salgo y salgo muy poco, voy súper bien protegido. Yo veo, por ejemplo, yo llevo un frasco, un atomizador con alcohol puro. No toco nada. No me agarro de pasamanos ni de barandales. No toco absolutamente nada. Aparte de mi cubrebocas, llevo una máscara. Y eso me ha ayudado enorme. Si toco algo en el súper o a donde estoy yendo, inmediatamente me pongo alcohol. No sé si sepan que el alcohol en 2 segundos mata el virus. Entonces, y yo veo a la gente en la calle que no trae nada en la mano para protegerse. No se pone nada. El 99%. Yo digo, wow. Y yo no. No es por miedo que me protejo, sino por inteligencia. Soy una persona de 75 años y yo tuve problemas de bronquios. Si me da, me muero. Entonces, ¿quién me tiene que cuidar? Pues yo, ¿sí? ¿Quién tiene que protegerse inmensamente? Yo. ¿Quién tiene que ser responsable de sí mismo? Yo. Y no culpar y no decir, veo la gente que le tira que el gobierno nos quiere engañar. Digo, ay, por favor, aprende a pensar, por favor, no sigas a la masa absurda. Y saben que eso nos puede enfermar. Nos puede enfermar de depre, de ansiedad, de depresión, de angustia. Nos puede llevar al punto de la desesperación. Quiero entonces decir, el miedo lo generamos nosotros y podemos combatirlo si detenemos nuestro pensamiento. ¿Miedo a qué? Hay comida en mi casa, en mi mesa, tengo techo, tengo salud, tengo programa, tengo Dios, tengo amigos, tengo compañía. ¿Miedo a qué? ¿A qué le tengo miedo? Que los demás salen ellos sabrán asumir su propia responsabilidad. No es mi responsabilidad la responsabilidad de los demás. Si ellos no se protegen lo suficiente, ese es un problema de ellos, no mío. El haber aprendido esto en Al-Anon, a desprenderme emocionalmente con amor y a no hacerme cargo de las acciones ajenas, me ha liberado en la vida para no tener miedo. ¿Conocen a alguien que vive al pendiente de los demás y quiere que tápate, llévate esto, no salgas, no vayas a tocar? Párate, son adultos y son responsables de sí mismos. No los puedes cambiar, detente y dales la libertad de su responsabilidad. Eso te va a impedir que te pongas a pensar, ¿Ya quedó bien claro, pendejadas? ¿Sí? Eso es grave. Ahora, ansiedad, angustia, desesperación, miedo. Vámonos a la enfermedad grave de este siglo, la depresión. Puede ser desde muy moderada hasta muy grave. No es un virus, no es una bacteria, no es un hongo que se te metió, no vuela en el aire y te dio. La depresión, sea endógena o sea exógena, la crean tus pensamientos. Si es endógena, es decir, tu cerebro no secreta ciertas sustancias
y te deprime, entonces necesitas la ayuda de un profesional y medicamento que te mantenga equilibrado. Eso se llama responsabilidad. Y no te va a crear conflicto tu depresión endógena. Aunque les voy a decir que el enorme porcentaje de gente deprimida es gente con depresión exógena, es decir, que no la crea mi cerebro, sino mi pensamiento. Y en ambos casos, la endógena o la exógena, es el pensamiento humano quien la dispara. Y esa enfermedad puede llevarte a la muerte. Y es una enfermedad mental muy grave generada por el tipo de pensamientos que cultivas. Si tú piensas que no te quieren, que te tocó bailar con la más fea, que te están culpando y no es cierto que tienes la culpa, pasas la vida culpando a los demás de lo que a ti te pasa y sientes que la vida te ha jugado malas pasadas y ves puras noticias graves, que lo mataron, que tantos muertos, que tantos... Y empiezas a alimentar tu cerebro de jodidez, entonces te va a dar jodidez el cerebro. Es lo que te pasa, es por lo que tú piensas, no por lo que pasa afuera, no por lo que hacen otros. Pero es mucho más fácil culpar a la vida, a la gente en la vida y a las circunstancias que asumir la responsabilidad de mi sistema de pensamiento y cambiarlo. Eso cuesta trabajo, pero vale la pena, porque es tu manera de pensar quien te deprime. Y a veces la gente está deprimida y ni cuenta se da, porque tiene una depresión leve. Uno de los indicativos de depresión leve es un cansancio profundo. Aún aunque hayas dormido bien todas las noches, amaneces cansado, ¿sí? Tienes sueño constante. Eso es un signo de depresión leve. Actúas bien durante el día y no entras en conflicto, pero estás cansado siempre, ¿sí? Si le agregas a eso que estás perdiendo interés por lo que te interesaba, que ya no te atraen las películas, por ejemplo, los libros o ese tipo de música que te gusta tanto, o que ya no te interesa tanto ir a la junta y las mismas señoras diciendo lo mismo. ¿Conocen alguna gente loca que piensa que ya se curó y que no nos necesita? Fíjense, el otro día me dijo un compañero de mi grupo, ¿por qué sigues yendo? Le digo, por necesidad. Me dijo, Salva, pero yo te conozco y tú vives re bien. Toda tu vida en todas las áreas está resuelta. Yo te veo tan contento, eres tan positivo, haces cosas tan buenas en tu trabajo y en tu servicio, vives contento. ¿Para qué vienes? Pues vengo precisamente para no perder todo eso, porque si me alejo como en espiral, me voy hacia abajo nuevamente. Así es de que necesito mantener siempre eso. Y si llegas a una reunión como esta, es como una gasolinera espiritual. Llenas tu espíritu y puedes seguir caminando toda la semana. Pero si empiezas a pensar que de qué vale, y que además ni ves bien a la gente en esos cuadritos y que la mayoría paga su video y que ni los puedes ver y empieza tu mente a alimentar pensamientos de tragedia, de descalificación, de dolor, entonces te vas a deprimir y empiezas a perder interés en aquello que te interesaba. Por ejemplo, Al-Anon. No sé cuánto les interese a ustedes, pero Al-Anon es mi vida. Y gracias a haber puesto desde el principio casi de Al-Anon, que lo primero y más importante en mi vida actual es los pasos de Al-Anon, y siguen siendo hoy lo primero y más importante. Fíjense, no Dios, no mi familia, no mi trabajo, no el dinero o el amor, sino los 12 pasos, porque si yo los priorizo como lo primero y más importante y aprendo a vivirlos con calidad cada día, entonces voy a estar libre en todas las demás áreas y no tengo el peligro de deprimirme. Eso valdría la pena que cada uno de nosotros lo hiciera. Lo primero y más importante, los principios espirituales de los pasos que cambiarán tu vida. Y entonces no entraríamos en esos estadios de ansiedad, de miedo, de desesperación, de depresión. La depresión puede ir ascendiendo, fíjense. No solo estás cansado siempre, sino te empieza a chocar todo. Y además sientes que ¿para qué?
tanto esforzarme, ¿para qué? Ni siquiera me entienden, no, váyanse sin mí, yo aquí me quedo. ¿Sí? Y empiezas a entrar en estadios de victimización, de que nadie te entiende y nadie te comprende y que estás solo en la vida. Y eso es tu pensamiento, no es la realidad. Porque ni estás solo y hay un montón de gente que te quiere y hay mucha ayuda disponible, pero tu mente dice que no, que ni te deja participar en el grupo cuando alzas la mano, que porque ahí está la Monse y a ella mejor la prefieren y que ella siempre habla y a ti no te deja. No sé si alguien ha pensado pendejadas como estas, ¿sí? Pero es muy común. Y entonces empiezas a bajar, tú solito. Lo que estás pensando es quien te lleva a la depresión. Y eso no se vale que te lo hagas, porque no es la vida, ni la gente en la vida, ni los acontecimientos. Es tu sistema enfermo de pensamiento quien te lleva a esos estadios. Miren, una vez una persona estaba deprimida, muy deprimida, habló conmigo, hablamos mucho tiempo, porque su esposo no la ama, me dijo que no la ama. Y yo le escuché, le digo, te quiero decir algo cuando me tocó mi turno de hablar. Te quiero decir algo muy importante para mí. No es que él no te ame, es que él no sabe amar y no te puede dar lo que no tiene. El solo hecho de cómo vive él y cómo se comporta él nos está indicando que es un ser humano que no se ama a sí mismo, no sabe amar y por eso no te ama. Pero no es por ti la persona, sino porque él no tiene la capacidad de amarse a sí, menos de amarte a ti, pero tú no tienes nada que ver. Pero vieran cómo ella estaba en un grado de depresión terrible, porque no la aman. Le digo, pues ámate tú, empieza por amarte a ti en la Trinidad, cuerpo, mente, espíritu, pero no entres en esos estadios de depresión. Él no te ama por él, no por ti, tú no tienes nada que ver. Vieras, por ejemplo, en Saltillo, la gente de ese grupo Lois, ellas no entran nunca en esos estadios, pues después de 37 años. ¿Tú crees que van a entrar en esos estadios? De ninguna forma. ¿Por qué? Porque tienen un programón allá. ¿Sí? Y además porque al vivir el programa se te van esos fantasmas. Si tú no me amas es porque no sabes amar, punto, se acabó, no tengo nada que ver yo. Si yo pensara así, positivamente, las cosas cambiarían. Entonces, todos estos estadios pueden llevarme a situaciones graves. Cuando la depresión crece y crece, la gente se acuesta a morir, perdón, a dormir. Pero lo dije correcto en la primera acepción. La gente se acuesta a morir, pierde el interés por la vida, su vida carece de sentido. Cuando hace unos 7, 8 años me dio herpes zóster, me dio algo que se llama el collar de la reina, el cinturón de la reina, y abarcó de medio pecho a media espalda, era una cosa tremenda, dolorosísima. Y es cuando tuviste viruela en la infancia, te puede dar herpes después de los 60. Ya me vacuné. Vacúnense contra el herpes. Toda la gente que tenga más de 60, nadie en esta plataforma se va a vacunar todavía porque nadie tiene más de 60. Pero si ya los tienen, vacúnense contra el herpes zóster. Es horrible. Y saben que estuve un mes en cama con el dolor y retomé aquellos libros que siempre había querido volver a leer, pero que por tiempo no los leía. Y volví a leer uno que me impactó y por fin descubrí, ¿saben que es uno de los 10 mejores libros que se han escrito en toda la historia de la humanidad? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido. Él es un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración de Hitler y usó todo su conocimiento para estudiar el comportamiento humano en el encierro, en situaciones extremas. Y vio cómo había gente que luchaba por vivir, pero también vio gente que perdía todo interés y caminaba como un zombie hacia los hornos de Hitler. Y decidió estudiar
la diferencia entre esos dos comportamientos tan dramáticos en situaciones más graves que la que estamos viviendo nosotros actualmente. De hecho, Víctor Frank es el generador de la logoterapia. Y fíjense, es bien interesante descubrir, él dice que mientras un ser humano tenga un sentido de vida, luchará por vivir con calidad, hará cualquier cosa para salir, si la situación es tan extrema como la que ellos vivían. Por ejemplo, pone de ejemplo un hombre que él era su compañero en la barraca, que anhelaba con todo su corazón volver a ver a su esposa y hacía lo que se le presentara para comer mejor y sobrevivir para llegar a ver a la esposa. Y salió y se quedó libre finalmente para descubrir que la esposa había muerto, pero ese sentido de vida lo mantuvo vivo en los campos de concentración de Hitler. En cambio, había otra gente que no quedaba viva porque perdía ese sentido de vida. El deprimido llega a ese punto. ¿De qué sirve tanto? Después de todo lo que les he dado, con esto me pagan. Digo yo, chingada, era para cobrar la vieja. No lo hizo por amor, sino para cobrarles lo que dio. Entonces no dio nada, solo hizo un negocio a largo plazo. ¿Conocen madres que cobran lo que dieron? En Saltillo todo bien, ¿verdad? Ya no hacen esas jodideces las mamás. Ya estoy viendo que Imelda me dice que no. Es bien importante eso, ¿sí? Fíjense, es increíble cómo el ser humano se va alejando de sus proyectos, propósitos, el amor a sí mismo, y entonces se deja caer. ¿Y de qué sirve? No vale la pena. ¿Y si me muero? ¿Y si me da el COVID? ¿Y qué va a pasar? Y entonces tú solito, con tu manera de pensar, entras en el estadio de la depresión, y es muy grave porque puedes perder el sentido de vivir. Por eso cuando digo se acuesta a morir, es real. Fíjense, la depresión llega a tan grave situación que es necesario llevar a esa persona a tratamiento psiquiátrico. El psiquiatra va a recomendar antidepresivos y eso va a sacar al paciente o lo va a mantener a flote. Pero fíjense muy bien, los que ven mi imagen y mi mano, hagan de cuenta que mi puño es la depresión. El antidepresivo lo que hace es, se lo toma y cubre la depresión un día. Cuando pasa su efecto, la depresión sigue igual. Y entonces al día siguiente la persona tiene que volver a tomar otro antidepresivo que cubre su depresión. Cuando pasa el efecto, la depresión está igual. O sea que no se ha curado, solo le estamos dando un medicamento que cubra su depresión. Mientras esta persona no cambie su manera de pensar, seguirá mal. Mientras esta persona piense que es el marido, los hijos, la esposa, los padres, la vida, el jefe, quienes le ocasionan todo, estará lejos de curarse nunca, porque está echando la culpa a todo, menos a su manera enferma de pensar. Pero si esta persona empieza a darse cuenta que son sus pensamientos quienes generan esta enfermedad grave llamada depresión y empieza a alimentar su mente con cosas buenas y busca ayuda y obedece la terapia y la sigue adelante, puede salir y aflorar. Pero no es cuestión del psiquiatra, es cuestión de la persona. El psiquiatra lo que está haciendo es salvarle la vida. Lo que está haciendo es mantenerla a flote, pero la persona se niega. Vieran cuánta gente deprimida he conocido en mi vida que tiene 20, 30 años y hasta presume de tener tantos años en depresión. Y digo, ¿por qué no has hecho nada? Sí, tomo tantas pastillas diarias. Le digo, eso no es haber hecho gran cosa. Eso es nada más marear tu depresión, pero no sales de ella porque no has entendido que tu gran problema eres tú, tu manera de pensar. Fíjense, en mi trabajo, esta semana tuve 2 grandes sesiones en mi trabajo. El lunes empiezan a dar un diplomado para líderes y voy a ser invitado a este diplomado. Y está basado en la neurociencia.
el diplomado. Y la neurociencia tiene un esquema interesantísimo. Lo que piensa el ser humano se trasluce en lo que siente, y lo que piensa y siente genera cómo se comporta, y lo que piensa, siente y comporta genera su actuación en la vida. Y entonces es el propio ser humano quien entra en estadios difíciles o sale de ellos a voluntad. Si usted cambia el chip y mejora su manera de pensar, las cosas van a cambiar indudablemente. Mucha gente que no hace nada con su depre llega al punto del suicidio. Y eso es muy, muy grave. El problema es que la gente que se suicida no entiende que había opciones. Hubo una obra de teatro sobre un suicida de Odín Dupeirón, se llama 22-22, y hay un diálogo. Cuando él se suicida finalmente, entra un ATT, un ayudante en el tránsito al término, y es el Odín Dupeirón. Y entonces entra el ATT y le dice: ¿Quién eres? Soy el ATT, el que te va a ayudar a terminar y a transitar hacia tu final. Y empieza un diálogo maravilloso. Él, decepcionado de la vida, y el ATT tiene una ficha de él, dice: te llamas fulano, hiciste esto de la vida, ibas a morir hasta tal edad de manera natural, pero decidiste quitarte la vida antes. Y él sigue empeñado en que es porque la vida lo maltrató. Pero el ATT empieza a platicarle y le dice tantas cosas. Les voy a decir la que más se me grabó y me impactó. Y le dice: el suicidio es una decisión permanente para un problema transitorio. Todos los problemas tienen solución. Y hasta los que no tienen solución, esa es la solución. El suicidio es una decisión permanente para un problema eventual, transitorio. ¿Vieron cómo me impactó esa frase? Porque es cierto. Si la persona tuviera ayuda, si se dejara ayudar, si entendiera que son sus pinches pensamientos y entonces los cambiara y alimentara su mente de cosas buenas, cosecharía cosas buenas. Pero mientras tú estés de chismoso, de metiche, de culpador, de culpígeno, te vas a estar alimentando de jodidez y vas a estar en estadios graves de depre. Cuidado con eso. En la sala no hay chismosos, ni metiches, ni controladores, no, ¿verdad? Todo bien actualmente. Ah, qué alegría estar con ustedes. Me place estar con gente sana. Así, por eso me gusta el grupo Lois de allá de Saltillo. Fíjense, la cuestión entonces es: todo el problema soy yo. Y la solución toda está en mí. Pero no puedo solo. Necesito ayuda de fuera. Les voy a enseñar algo. No sé si se vea. Déjenme ver si... ¿Lo ven? ¿No, verdad? ¿Lulú se ve? ¿Sí? Sí se ve que es un iceberg y el mar, y abajo están los pensamientos. No se ve. ¿No se ve? Déjenme ver si... Lo retiro tantito. ¿Se ve mejor? Creo que ahí mejor, ¿verdad? Fíjense. Sí. Dice: pensamientos, emociones, comportamientos y desempeño. Cuando tú logras empezar a controlar tu manera de pensar, y para eso sirve el programa, cuando tus pensamientos no se largan al futuro ni regresan al pasado y te ubicas en el aquí y en el ahora y lo aprendes a hacer bien, cuando aprendes que tienes la facultad de detener tu manera de pensar y no permitirle a tu mente vagar sin destino, cuando tú logras darle a tu pensamiento cosas buenas y le siembras cosas buenas, cosecharás cosas buenas, ¿sí? Fíjense, un pequeño recuento podría ayudar. Estoy vivo, lo más importante.
No sé si yo pueda transmitirles este pensamiento mío en toda su pureza. Voy a intentarlo, porque no es tan fácil de concebir. Miren, lo único cierto es la muerte. Y un día me voy a morir. No sé cuándo ni cómo, ni me interesa. Y tomé una decisión dentro del programa. Como un día no voy a platicar con ustedes y no voy a poder ir al aniversario del grupo Lois y no voy a poder compartir mi historia con otros, como un día no voy a poder oler el aroma de las flores ni saborear quesadillas o una tlayuda oaxaqueña, ¿sí? Como un día no voy a poder ver películas ni admirar a la gente, como un día no voy a poder abrazarlos ni besarlos, cuando me muera, tomé una decisión que llamo conciencia de muerte. Como lo único cierto en mi vida es que voy a morir, soy un ser inteligente y voy a vivir con una calidad extraordinaria y a disfrutarlo todo, a tocarlo todo, a aprenderlo todo, a olerlo todo, a decir a los que amo que los amo, pero sobre todo a disfrutar la vida, la única vida que tengo. Entonces voy a vivir con mucha calidad hasta el día en que me toque partir. En vez de meterme en lo que no me importa, ni querer que otro entienda, ni querer que el hijo se enderece y que el marido deje de beber, ya no. Me voy a dedicar a aprender a vivir con calidad yo y no voy a entrar en esos estadios que me llevaban. Miren, yo era un suicida en potencia. Miren cuántas veces me suicidé. También soy un collón maravilloso, entonces no me atreví a hacerlo, pero de que lo pensé y lo planeé, no tienen idea. Si un día me dan como tema suicidio, les voy a platicar todas las veces que me suicidé aquí adentro. En Al-Anon descubrí que el suicidio para mí era un refugio fantástico en el que yo me metía cuando entraba en crisis grave. Y entonces cuando entraba en crisis graves me suicidaba. Y por estar planeando mi suicidio se me quitaba la crisis y ya salía de la crisis muerto, aquí adentro todo, ¿sí? Y fíjense, descubrí que hoy no me amedrenta nada. Soy un hombre de fe, creo y confío en mí, y creo y confío en ti, y creo y confío en Al-Anon, y creo y confío en el apadrinamiento y en la literatura, y creo y confío en el proceso de la recuperación y en la vida. Yo no tengo duda. No culpo a nadie, no me meto en la vida de nadie, no quiero cambiar a nadie. He resuelto los resentimientos que albergué para con otros. No cargo a nadie en mi corazón, no quiero que nadie entienda. Eso te hace un ser libre, te hace un ser gozoso, te hace un ser inteligente, capaz de hacerse responsable de su propia historia de vida y generar amor, riqueza espiritual, amistad hacia los demás que comban en este barco llamado tierra junto contigo. Y yo creo que cuando llegas a este punto, dificilísimamente, a pesar de la tragedia que estamos viviendo, vas a entrar en estadios de depresión, de angustia, de ansiedad o de miedo. Yo no tengo miedo, ni me angustio, ni me da ansiedad. Miren qué feliz me la paso. Miren cuánto cine he visto. Estoy leyendo un libro sobre los límites, muy interesante. Ese nunca lo había leído y lo tenía por ahí en mi librero y lo tomé y lo estoy leyendo. Es interesante. Leí otro sobre el pensamiento humano y dices, wow, wow. Ojalá todos leyéramos estas cosas para alimentar bien nuestra manera de pensar. Aquí estamos encerrados. Estamos padeciendo una pandemia universal. Estamos en la peor crisis de la pandemia y todavía hay gente absurda que no lo cree. Estamos muriendo, nos estamos contagiando. Amigos míos han muerto, gente conocida mía ha muerto. Y sin embargo, miren, me duele, he llorado, he estado en contacto con la gente que ha perdido a alguien de su corazón, pero sigo bien. Miren, resuelvo eso, lo trabajo, lo hablo, no me quedo con nada y entro en estadios emocionales de equilibrio. Sí tengo tristeza porque se ha muerto mucha gente cercana a mí, mucha. De mi familia afortunadamente nadie, pero mucha gente cercana como si fueran mi familia. Pero no entro en estadios de depresión ni de angustia, ni reclamo, ni por qué. No hago esas preguntas. Mejor pregunto, ¿para qué? Para que yo siga
protegiéndome a mí mismo del entorno, para que yo no caiga en esos estadios en que puedo entrar en conflictos conmigo y con la vida. Y si Al-Anon me ha enseñado durante tantos años a enfrentar y resolver, a disfrutar la vida, no tenemos por qué entrar en esos estadios. Miren, una de las cosas que más nos cuesta trabajo a los seres humanos es soltar a la gente que amamos. Y de eso se emanan muchos de nuestros conflictos existenciales que nos pueden llevar a enfermedades crónicas, que nos pueden generar enfermedades físicas, mentales y emocionales. Y eso no es agradable, pero es por nuestra resistencia a soltar a la gente que según nosotros amamos. El amor tiene su base en el respeto. Si yo respeto las decisiones y formas de vida de los míos y no me meto y además empleo el discernimiento emocional para lograrlo más eficazmente, entonces no voy a tener problema con ellos y los voy a dejar ir. Cuando los tenga, los voy a disfrutar increíblemente, los voy a gozar, pero no voy a entrar en conflicto con ellos, ni los voy a querer cambiar, ni me va a conflictuar sus situaciones. Esas son sus modos de vivir, esas son sus situaciones. Ellos tienen el mismo derecho que yo a elegir cómo quieren vivir en esta vida. Ellos tienen el mismo derecho. Entonces, si yo no me meto y les doy mi amor y mi comprensión, y ellos saben que cuentan conmigo, pero que no les voy a resolver nada, entonces mis relaciones se van a optimizar. Suelta a los demás. De no soltar a los demás emanan muchos de nuestros conflictos de relación, emocionales, mentales y físicos. Cuidado con ello. Pero es que mi hijo me hace, déjalo en paz. Pero es que es mi hijo, pues por eso respétalo, ámalo, déjalo ser. Pero es que está haciendo cosas malas, ese es su pedo, no el tuyo. ¿Lo dije bien ese? ¿Sí? Ay, eso me encanta. Les cuento algo que me contó una señora bien decente, ¿sí? Ya lo he compartido en otras veces. ¿Me dejan decirlo? Es majaderón, ¿no le hace? ¿Puedo? Le voy a pedir permiso a mi coordinadora. Monse, ¿me das permiso? Dijo Monse que sí. La señora me mandó un papelito que decía: pedo que no sale de tu agujero no es tu pedo. Y dijo, miren, me hizo reír tanto, pero es casi filosófico. Pedo que no sale de tu agujero no es tu pedo. La forma de vida de alguien que tú amas no es tu pedo. Pero es que le va a hacer daño, es que no, es tu pedo, no salió de ti, así es de que no es tuyo, déjaselo a quien, de donde salió, es pedo del otro. Y saben que eso puede ayudarnos mucho a entender que lo que hacen los demás es su opción, así como es mi opción lo que yo estoy haciendo, ir al Al-Anon, leer literatura, crecer como ser humano, relacionarme con mis compañeros, es mi opción. O mantenerme alejado, no entrar a las reuniones, no poner mi foto para el anonimato. Tan absurdo, ojalá un día me den anonimato como tema para describirles qué es realmente el anonimato, y no es que no me vean, sino que yo no diga lo que escuché en la reunión y que además practique anteponer los principios a las personas. Y si yo soy un anónimo espiritual, entonces lo que yo haga no dañará y lo que hagan los demás no me dañará, porque no vivo a través de las personas, sino de los principios. Eso es ser anónimo, no que no me vean la cara. Eso es un absurdo, ¿sí? Es como si fueras con un gorro de Ku Klux Klan a tu junta por el anonimato. Ahí traes tú, así como ustedes que no se dejan ver, pues, eso no es anonimato. Lo más probable es que no te hayas peinado, no te has bañado y por eso no quieres salir en pantalla, pero no le eches la culpa al anonimato. Le dije a una persona el otro día, no hoy, ¿verdad? Otro día. Eso es interesante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Todo el problema está en mí y toda la solución está en mí. Es cuestión que yo quiera. Es cuestión que yo me decida a trabajar en mi mente para evitar que me siga haciendo daño. Me mandaron una cosa que les quiero leer que me gusta muchísimo.
Si tienes éxito, es por ti. Si fracasas, es por ti. Si eres feliz, es por ti. Si estás triste, es por ti. Yo le agregaría, y por tu manera de pensar. Si vives bien, es por ti. Si vives mal, es por ti. Los culpables no existen. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Asume la responsabilidad total de ella. Crear una vida extraordinaria depende de ti. No es el éxito económico ni la gente con quien te relacionas. Todo tiene que ver contigo. Absolutamente todo. Tu dicha y tu desdicha. Miren, la primera vez que leí la historia de mi mamá, la historia de mi mamá está en el libro en Grupos de Familia, Al-Anon. Cuando la Oficina Mundial lo hizo en español, le pidió a mi mamá su historia como la iniciadora de Al-Anon en nuestro país. Y ella dice, esa noche comprendí que el odio y el amor y la tristeza y la alegría y la comprensión y la angustia nacen de nosotros mismos. Todo, dice mi mamá, todo, absolutamente todo, nace de nosotros mismos. No es la vida, no es la gente en la vida, ni son los acontecimientos. Eres tú y tu manera de pensar lo que da calidad o se la quita a tu historia de vida. Estamos en situación difícil. Aprendamos. Empecemos a hacer cosas que no hemos hecho y que pueden para futuras situaciones protegernos, como ahorrar, por ejemplo, como decirle a los que amamos que los amamos porque un día se van, como el disfrutar tu entorno y tu casa y hacerla más bonita. A lo mejor tienes que pintar, aprovecha y resana, pinta, arregla, quita, pon, decora tu casa. Tenemos tiempo para hacer todas esas cosas. En vez de apachurrarnos y en vez de estar en estadios de enfermedad mental, podemos salir de ella, sobre todo en estas circunstancias. Fíjense, uno de los conflictos reales que están pasando es que vivir encerrado con toda la familia no es fácil. Que los hijos estén estudiando en la casa y que tú tengas que supervisar y volverte maestra cuando nunca lo has sido. Mi dedito. No es fácil. Un masaje. ¿Sí? Que me duele mi dedito. Pero si lo tomamos como una carga, en vez de como una aventura, porque es una aventura nueva, ¿sí? Nos va a pesar. Pero si lo tomamos como una aventura de que vamos a aprender a usar tecnología, vamos a aprender cosas que olvidamos, vamos a saber que la educación actual no tiene nada que ver con la educación que me dieron a mí. ¿Saben que cuando yo veo incluso los enunciados de los libros de primaria hoy, no tienen nada que ver con lo que yo aprendí cuando era niño? Y aunque es lo mismo, está dicho de diferente manera. Yo digo, ¿de qué estarán hablando? Y cuando lo veo con los chavos y me dicen, mira, esto es por... en mi tiempo se decía así, ya sabes. Y eso te hace aprender, convivir. Miren, la convivencia en lo normal, cuando no hay pandemia, es, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Hablaste con la maestra? Sí, ¿qué dijo? Que vayas. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué dijeron? Nada. No hay comunicación. Llega el señor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Comes? ¿Qué hay? Tal cosa. Hazme también una quesadilla. Mientras llegas te sirvo. ¿Habló alguien? Fulano. ¿Qué dijo? Que le hables. ¿Dejó teléfono? No, que tú lo tienes. Y los muchachos, pues ya crecieron, fulano en tal parte, mengano en tal otra, perengano en tal otra. ¿Qué dijeron? Nada. Y hoy es una magnífica oportunidad para comunicarnos, para empezar a platicarles a los nuestros nuestra vida, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras aventuras. Platícale a tus hijos cuántos novios tuviste, cuántas novias tuviste. ¿Pero cómo? ¿Así? Platícaselos. Eres un ser humano. Deja que te conozcan como ser humano. Platícale tus aventuras de vida, tus deseos, tus anhelos que quedaron frustrados cuando te casaste. Deja que los otros te conozcan. Y entonces la relación se va a optimizar y no vamos a entrar en estadios de pugna porque nos estamos conociendo más profundamente. Bueno, pero ¿qué les cuento a ustedes que ya lo están haciendo todos los días, verdad? ¿Sí?
ya empezaron a platicar con los suyos de ustedes, ¿verdad? En vez de dar órdenes y hacer imposiciones, habla de ti. Dile a los otros quién eres, qué piensas, qué sientes, qué anhelas, qué necesitas, qué te gusta, qué te disgusta. Deja que te conozcan. Cuando un ser humano conoce a otro ser humano más profundamente, lo comprende. Y al comprenderlo, lo ama más. Dices, wow, ¿por qué nunca nos habías dicho eso? Pues porque no se ha dado la ocasión. Pero ahora que estamos encerrados y no tenemos nada que hacer, pues empecemos a platicar de nosotros. Si hacemos todo este tipo de cosas, si entramos a las reuniones, si seguimos apadrinándonos y leyéndonos, si seguimos en contacto con nuestros amigos, si empezamos a hablar de nosotros para optimizar las relaciones, si dejamos el miedo a un lado, es decir, si vivimos programa, tendremos una armadura poderosísima ante situaciones graves o difíciles. Nada nos podrá tumbar porque estamos vivos, porque tenemos ayuda, porque existe Dios, porque estamos unidos, porque podemos entrar a una reunión. Miren, de marzo, de abril a diciembre, tuve reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, y este enero me he ido más lento. Eso ha sido porque tengo muchos correos y no he podido contestar todos y no me he comprometido tanto, pero ya empecé nuevamente. Y eso me ha permitido como disfrutar más mi tiempo, descanso más, hago cosas. Miren qué de cosas he hecho en mi vida y en mi casa. Una cosa que sirve mucho, la reflexión. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué anhelo? ¿A dónde he llegado? Reflexionemos sobre nuestra situación de vida. Veamos el antes y el ahora. Veamos si he progresado o voy lento. Veamos si mi vida es rica o nada más es interesante porque al reflexionar sobre ti, al hacer como una autoevaluación tuya, sabes dónde puedes trabajar el programa y tienes mayor tiempo hoy disponible para poderlo hacer gracias a la crítica situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que es buen tiempo para reflexionar y hacer cambios más profundos en nuestra conducta y no caer en enfermedades ni físicas ni mentales. Las enfermedades mentales ocasionan las físicas. Incluso hay libros que hablan, por ejemplo, tal de órgano tuyo está disfuncionando, es porque emocionalmente traes estas broncas en tu vida. Y entonces te dicen la emoción y cómo la emoción te daña. Si tú te enfermas, no es la herencia genética, ni te lo heredaron, ni es que tu cuerpo salió malo. Si tú te enfermas, es por lo que tú piensas. Entonces, si tú piensas bien, vas a ir mejorando cada día. Claro que si ya estás enfermo y ya tu organismo no está funcionando, hay que atenderlo y atenderlo bien, pero es producto de las circunstancias vividas sin programa. Por eso creo que nos debemos considerar privilegiados, de veras privilegiados de tener a Al-Anon, de a pesar de los Al-Anon, estar aquí hoy con ustedes. Que a pesar de nosotros mismos, Dios nos ha ido empujando gentil y gradualmente para que resolvamos que nuestra prioridad en la vida somos nosotros y que lo que tenemos que hacer es sanar nuestra mente para vivir con calidad la única vida que tenemos para vivir. Creo que vale la pena. Creo que es importante que cada uno de nosotros se siente consigo mismo y reflexione dónde está, qué está haciendo consigo mismo, con su programa y hacia dónde va. Y creo entonces que tendremos una coraza maravillosa con Dios a nuestro lado, nuestros amigos, nuestra familia, que nos permitirá enfrentar y resolver cualquier situación, por adversa que sea, en esta vida. Y acuérdense, encontrar mi sentido de vivir. Muchísimas, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, Liz.